Gracias. Gracias por la presentación. Yo normalmente nunca he dado una clase sentado, entonces, como he visto un atril, como no tengo pizarra, he preparado una serie de diapositivas y entonces, aunque no sean diapositivas excesivamente ortodoxas, van a suplir la pizarra y la pizarra verde de tiza de cal y me voy a subir arriba para transmitir mi ponencia. Antes de mi ponencia, yo quiero dar las gracias al equipo organizador de este congreso, a don Santiago Gómez Sierra y al equipo con el que llevamos trabajando durante tantos y tantos años en esta tarea de predicar a tiempo y a destiempo y, podríamos decir, por hacer algo en lo que creemos con verdadera vocación. Es decir, creo que es muy importante subrayar el factor vocacional de aquellos que creemos en la educación, trabajamos por la educación y si además tenemos fe, queremos transmitirla y queremos que esa transmisión tenga el estatuto que le corresponde desde el punto de vista epistemológico, mejor todavía. Entonces, esto es una labor muchas veces a contracorriente, pero como seguimos insistiendo, poco a poco esa gota que va cayendo va dando su fruto y, por lo tanto, este tipo de congresos y este tipo de iniciativas merecen la pena. Voy al atril y con ello empezaré mi intervención. Quiero advertirles, yo les envié a los organizadores, no les envié la ponencia, pero les pude enviar 4 páginas de resumen, de esquema, que yo he traducido a diapositivas por si acaso esas fotocopias no las tuvieran en la carpeta. Entonces, las diapositivas lo que hacen es adaptar el guión que yo había preparado donde resumo y sintetizo mi ponencia. Por lo tanto, con su permiso y con el permiso de los compañeros de la mesa, voy arriba. ¿Se oye bien? Vale. Bueno, en primer lugar, partimos, o al menos yo parto de un hecho importante y es estamos en una situación histórica importante en la cual la sociedad digital y los procesos de digitalización están exigiendo que evaluemos toda una civilización, toda una historia y que en algún momento cortemos, paremos y empecemos a preguntarnos estos procesos de globalización, de digitalización desde el punto de vista cultural y educativo, ¿dónde nos van a llevar? No se trata de dar marcha atrás o mirar para atrás, pero se trata de, y esto es importante, de ser conscientes de que la aceleración y el activismo digital puede no llevarnos a ningún sitio. Esto es clave. Vivimos en una sociedad excesivamente acelerada. La religión y la enseñanza de la religión puede subirse a este tren de alta velocidad y olvidarnos de lo importante que es el silencio, la quietud, la concentración, la atención. Hoy, desde el punto de vista económico, la fuerza productiva más importante que existe no es el dinero, no es la tierra, no es el capital. Hoy toda la economía es una economía de la atención. Y por lo tanto, la teología y la enseñanza de la religión tiene que estar basada fundamentalmente en la atención. Porque el bien más escaso con el que contamos es el de nuestra vida y la atención. Cuando digo atención, digo estar despiertos, focalizar la percepción. ¿Por qué? Porque realmente a partir de ahí va a venir todo el proceso de decisión, todo el proceso de deliberación en una cultura y en una civilización, repito, donde se valora poco la quietud, donde se valora poco el silencio y, por lo tanto, me parece importante tenerlo claro. A mí me interesa, y he planteado la intervención con 3 objetivos fundamentalmente. 1, introducir alma en el sistema educativo. No es ninguna tontería, no estoy hablando de una entidad espiritual de ninguna naturaleza, estoy diciendo que realmente
la enseñanza de la religión, y nosotros como profesores de religión realmente tenemos que darnos cuenta de que lo que hacemos lo tenemos que hacer con alma. En segundo lugar, hay un elemento fundamental que quiero transmitirles y es la importancia del discernimiento. La enseñanza de la religión introduce alma en la educación, introduce discernimiento y nosotros realmente no invitamos a nuestros alumnos y no entendemos la enseñanza de la religión de una manera libresca, sino que lo que queremos fundamentalmente es que se dé testimonio, que vinculemos la enseñanza con el cambio social, con la transformación social, con lo que podríamos llamar esa fraternidad a la que nos manda el Papa Francisco. Bien, punto primero. Repito que en las diapositivas lo que he hecho ha sido coger y copiar el Word y ponerlo aquí. Punto primero. La enseñanza de la religión y el programa, el contexto en el cual se realiza la enseñanza de la religión es un contexto caracterizado por la distinción entre conexión y comunicación. La teología necesita de la conexión para la comunicación y, por lo tanto, lo nuestro tiene que ver con la comunicación en tiempos de conexión digital. Pero, ojo, realmente este elemento comunicativo es muy importante porque a veces creemos que simplemente con la conexión ya estamos comunicados. Dos seres conectados no están necesariamente comunicados. Entonces, la conexión es condición necesaria, pero no suficiente para la comunicación. Y el encuentro que se produce en la clase de religión, en todos los niveles, esa experiencia de encuentro es una experiencia integral de comunicación de persona a persona, de fondo del alma a fondo del alma. La epidermis es algo secundario y, por lo tanto, cuando hablamos el elemento clave del contexto cultural en el que nos movemos hoy es este elemento, esta dialéctica entre conexión y comunicación, y ahí tenemos que situar la experiencia educativa del profesor de religión. Pero ojo, porque esta sociedad digital, este momento digital, realmente nos puede llevar a una sociedad mucho más individualista. Si conocen los planteamientos de Byung-Chul Han y otros investigadores, en realidad nos dicen la digitalización supone un embrutecimiento, supone una separación, supone un individualismo, supone el vivir en enjambre. Todos vivimos en sociedad, pero cada uno vive enganchado a su dispositivo y, por lo tanto, realmente es una muchedumbre de seres en un enjambre, conectados, pero no necesariamente comunicados. Entonces, el elemento clave o el elemento fundamental de nuestra enseñanza de religión, del contexto de la enseñanza de religión, está en este valor que tiene la comunicación y la conexión. Fíjense que GAFA es el acrónimo que utilizamos para decir que las grandes empresas que han surgido vinculadas a la conexión y comunicación realmente están gestionando nuestra atención y el gran hermano ahora en realidad es el de la sociedad de los datos porque juegan con nuestros datos y esto va a ser clave desde el punto de vista antropológico. En segundo lugar, aquí hay un elemento clave y es la enseñanza de la religión de la que nosotros formamos parte como profesores. Realmente hay un contexto clave y es el contexto de la Constitución del 78 y es, no voy a repetir la conferencia de esta mañana del ponente de esta mañana, pero es importante darnos cuenta de la legitimidad que tiene la enseñanza de la religión dentro del espacio constitucional y a mí lo que me interesa defender fundamentalmente es la legitimidad del profesorado de religión en este contexto constitucional y, por lo tanto, intentar desmontar los argumentos de aquellos que entienden que la religión es un asunto privado, que pertenece a la premodernidad, que pertenece a otros tiempos y, por lo tanto, hacer ver y mostrar que la Constitución española del 78 permite la posibilidad de construir un tipo de sociedad abierta donde las religiones pueden ser un bien para el espacio público y no necesariamente un elemento privado. El Estado español, y esto por mucho que insistamos realmente siempre hay que dejarlo claro, es un Estado aconfesional, pero la aconfesionalidad tiene que entenderse de una forma muy clara. El Estado
no se identifica con ninguna confesión, pero no se desentiende de lo que hagan las confesiones religiosas. Esto es una fórmula muy sencilla, compleja desde el punto de vista constitucional, pero nos da legitimidad en los claustros para poder estar presentes, porque la religión es un elemento fundamental desde el punto de vista epistemológico. Esta presencia de la religión es decir, esta legitimidad de la presencia de la religión en el espacio público, habitualmente la hemos planteado otras veces como esa tensión entre mínimos de justicia de un Estado democrático y máximos de bienestar o máximos de felicidad que plantean las distintas tradiciones religiosas. Esa dialéctica, no voy a entrar en ella, pero es una dialéctica muy importante, es una tensión importante que precisamente también se ha recordado esta mañana. Es decir, hay una complementariedad de lo que podríamos llamar la razón y la fe, el creer y el comprender, el comprender y el creer, que ética y políticamente lo planteamos como complementariedad entre mínimos de justicia y máximos de felicidad, y por lo tanto los mínimos corrigen los máximos espolean a los mínimos para que las sociedades no se duerman, y lo peor que nos puede suceder es pensar que las religiones no pueden contribuir al espacio democrático, a lo que podríamos llamar la generación de un espacio deliberativo público y democrático. Ese marco de legitimación hay que tenerlo, repito, muy claro, porque no es el contexto francés. Y es importante situar la reflexión sobre la legitimidad de la religión en la vida democrática en un contexto global. No basta el modelo francés, no basta el modelo europeo, no basta el modelo americano. Es importante darnos cuenta de que la religión, la religiosidad y, si me apuran, la espiritualidad es un elemento estructural para poder entender el presente desde el punto de vista cultural, geopolítico y desde todas las dimensiones. Esto, a pesar de nuestros compañeros de claustro, a pesar de las administraciones públicas, a pesar de lo que diga el boletín o a pesar de lo que los legisladores en España digan de ello. ¿Por qué? Pues porque la perspectiva en la que nos encontramos no es una perspectiva de retroceso público global de las religiones, sino todo lo contrario. Entendidas en clave global, estamos en una época que técnicamente Charles Taylor, Paul Ricoeur, Norman Vela, los grandes estudiosos del fenómeno religioso realmente están mostrando que, a pesar de vivir en sociedades secularizadas, realmente el ser humano en cualquier esquina del planeta es un animal estructuralmente religioso. Somos animales estructuralmente religados que expresamos esa religiosidad y esa vinculación de una forma o de otra. Por lo tanto, científica, epistemológica e históricamente es estructural desde el punto de vista, si me apuran, científico, y no soy para nada positivista, este elemento, este factor de religiosidad. Y ustedes, como profesores de religión, son los que lo representan en un contexto de analfabetos teológicos. Porque nuestros compañeros, con algunos sí se puede hablar, pero con otros consideran que la religiosidad, que las tradiciones religiosas, que las confesiones religiosas son factores de regreso, son factores de premodernidad, y eso no es verdad, ni epistemológica, ni científica, ni teóricamente. Por lo tanto, eso es clave. ¿Por qué es clave este factor de religiosidad que es estructural a nivel global? Repito, estructural a nivel global. En primer lugar, por las necesidades de tender un puente entre ciencias y letras. ¿Quién tiende puentes entre ciencias y letras? Recuerden ustedes la importancia de las dos culturas, letras y ciencias. Yo no sé si a ustedes les pidieron elegir hacer ciencias o hacer letras. No se puede vivir con el corazón partido. Entonces, aunque el sistema educativo nos condene a vivir con el corazón partido, el profesor de religión
tiene que ser alguien que facilite el diálogo entre ciencias y letras. La religiosidad supone un diálogo entre ciencias y letras, entre la tradición que representan las letras y la innovación científica. Si yo les preguntara, ¿conocen la distinción entre la física cuántica y la teoría de cuerdas? ¿En qué medida la teoría de cuerdas es un elemento fundamental para poder reconstruir nuestra fe en contextos físicos actuales? Es importante que estemos al tanto de los avances en física, los avances en biología. ¿Por qué? Pues porque ninguno de estos avances es una respuesta última, todos son respuestas penúltimas. Y por lo tanto, realmente es importante preguntarnos por esa capacidad de alguien que pregunta y une el sentido de una cosa y de otra. Por lo tanto, el profesor de religión, en este contexto, tiene la posibilidad de tender puentes. El profesor de religión, por pocos alumnos que haya, es un pontífice. Tiende puentes. En segundo lugar, tiende puentes en una sociedad que tiende fundamentalmente a la desvinculación. No voy a hablar de Zygmunt Bauman, supongo que conocerán los trabajos de Bauman sobre sociedades líquidas. Realmente Bauman denuncia un tipo de sociedad consumista, un tipo de capitalismo, un tipo de cultura donde el individuo tiende a diluirse, a ser líquido, a tener un día una novia, otro día otra, un día una novia, otro día... Es decir, en realidad a perder lo que Richard Sennett llama el carácter. El profesor de religión realmente va a estar preocupado por el carácter de sus alumnos, por la identidad de sus alumnos, por el tipo de relación en el que trabajan sus alumnos, y probablemente esta tarea no la va a hacer el de matemáticas, el de literatura, el de lengua, y entonces tiene que haber una sensibilidad por la vinculación de la familia humana. Por lo tanto, no solo tendemos puentes entre ciencias y letras, sino que tenemos la posibilidad de romper la espiral de la desvinculación de la cultura actual. Y en tercer lugar, hay algo que es muy importante, y es la cultura actual es una cultura que tiende a lo que podríamos llamar la atomización, a entendernos que la historia y la vida empiezan con cada uno de nosotros y a replegarnos permanentemente en cada uno de nosotros. Claro, lo que sucede con ello, fundamentalmente, es que les estamos dando de comer a muchos psicólogos. ¿Por qué? Pues porque en realidad estamos ensimismando, estamos generando nuevas patologías porque somos seres de relación cuya madurez tiene que plantearse en esa clave. Bien, tercer punto. En este contexto, podríamos decir, donde la tarea del profesor de religión en el ámbito epistemológico es tan importante, hoy el Papa Francisco nos recuerda algo importante en línea con las últimas investigaciones de inteligencia artificial, y es la necesidad de movernos en lo que él llama una algorética. Es decir, la ética que vamos a necesitar en esta era digital. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de galaxia. El esquema entrará en examen. Yo no sé si ustedes tienen la experiencia, pero yo tengo la experiencia de que he pasado de la galaxia de Homero a la galaxia Gutenberg y ahora me encuentro en la galaxia Steve Jobs. Si yo les preguntara, ¿sus alumnos siguen leyendo libros? El libro parece ser que pertenecía a la galaxia Gutenberg. Si les pregunto si saben algo de latín y griego, lenguas clásicas y tal, realmente ya eso era de aquellos profesores que todavía enseñaban en aquellos bachilleratos en los que había latín y griego. Vamos, no hace tantos años, pero era el mundo de Homero. Bien, cada galaxia supone un modo de entender la cultura, un modo de entender los héroes, un modo de entender los relatos, un modo de entender los espacios. Tienen el esquema, van a tener el esquema, lo pueden ver. Realmente tenemos que darnos cuenta de la importancia de los patrones culturales con los que estamos trabajando y que las metas, los recursos, los horizontes educativos son totalmente distintos a lo que podríamos llamar quienes trabajaban en la galaxia Gutenberg. ¿Cuál es el problema? Pues que la mayor parte de nosotros todavía hemos tenido experiencia y hemos vivido en esa galaxia Gutenberg,
tuvimos maestros que nos hablaron de la galaxia de Homero y todavía tenemos cierta memoria de esa transición y de ese cambio. No sé si es un cambio para bien o para mal. Lo que está claro es el cambio cultural que se ha producido en las aulas y con el que tenemos que contar. Nuestros alumnos ya son gente que se mueve en la galaxia Steve Jobs y, por lo tanto, globalización, por lo tanto, digitalización, individualización y, por lo tanto, los héroes han cambiado. Nuestro mensaje como profesores de religión hay que adaptarlo al nuevo lenguaje, tenemos que situarnos en esa nueva cultura, pero también tenemos, como les decía, no podemos dejarnos llevar por y aquí viene la clave, la aceleración de este tipo de procesos. ¿Se trata de frenar? No. Se trata de, y aquí hay una palabra, antes en las dos ponencias anteriores ha aparecido, si hubiera podido intervenir, es decir, hay un elemento clave y es apropiarnos de aquello que consideramos importante de este tipo de cultura. No es una cuestión de disponer y de tenerlo a mano, sino decir, hay algo que nos podemos apropiar de ello y no. Bien, dejo este esquema porque me parece importante. Segunda parte de la ponencia. El profesor de religión, en este contexto de digitalización, en este contexto donde tiene que ser consciente del valor epistemológico de la enseñanza de la religión en el contexto global, no en el contexto, repito, local, en el contexto global de la religiosidad, realmente en este contexto está sometido a varias tormentas o nos van a llegar varias tormentas y tenemos que ser conscientes de ella. En primer lugar, la tormenta del pacto educativo. Ya se ha hablado de ello, ya se ha hablado de la tormenta del pacto educativo, de lo que sería los vaivenes desde el punto de vista legislativo, pero eso también a nosotros, como profesores de religión, nos ha dado cierta sabiduría. Nos ha dado la sabiduría y la experiencia de darnos cuenta de que no es una cuestión de partidos, de que lo de la enseñanza de la religión y que tienen que pedir los padres y que nosotros respondemos a esa demanda de los padres y que nosotros no solo tenemos el sombrero de profesores, sino que también tenemos el sombrero de padres, nos hemos dado cuenta que es una cuestión social y no solo de partidos políticos. Y por lo tanto, la sociedad es mucho más rica que los partidos políticos. Y si la sociedad es capaz de presionar o ir en una dirección u otra, pues los partidos tendrán que ajustarse o ir en una dirección u otra. Entonces, el tema del pacto educativo es importante porque a nosotros administrativamente nos da estabilidad y la educación necesita estabilidad. Por lo tanto, es clave afrontar, y yo creo que ahora el nuevo currículum de la enseñanza de la religión realmente se ha redactado en una clave estructural, en una clave muy potente para poder aguantar los distintos vaivenes educativos. Pero lo realmente clave, repito, va a ser cómo gestionamos el número de horas, va a ser cómo entendemos la presencia, pero hay una cuestión, como les decía, que tiene que estar clara, transparente desde el primer momento, y es la organización de la educación y de la transmisión del sistema educativo. Si queremos que sea integral, tiene que contar con la religiosidad. Y dentro de ese contar con la religiosidad hay un elemento fundamental y es la espiritualidad. Lo nuestro no es simplemente el ONGismo o el activismo, sino que necesitamos acudir y recuperar esa dimensión interior que a veces se han olvidado las distintas reformas educativas. En las distintas reformas educativas ha desaparecido la expresión humanismo integral. Lo que nos mueve a nosotros no es solo una cultura del cuidado integral de la creación, Papa Francisco, no nos mueve solo el desarrollo integral, Pablo VI, sino que nos mueve aquel tipo de cultura que animó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que Jacques Maritain la redactó y la puso con el título de Humanismo Integral. Humanismo integral, desarrollo integral y cultura del cuidado integral de la creación. Por lo tanto, ese horizonte del humanismo integral, del cuidado integral de la creación, tiene que ser clave para afrontar cualquier tormenta de pacto educativo. Por lo tanto, cuando presionemos como sociedad civil a
los representantes políticos o a los expertos políticos, es importante dejarles claro que la integralidad de la persona tiene que estar recogida en los distintos programas educativos. Lo nuestro no es el hacer. Las competencias pueden ser importantes, pero ¿competencias para qué? Es decir, hay una idea de ser humano, hay una filosofía del hombre, hay una antropología que en realidad suma, hay otras antropologías que restan, pero cuando hablamos del humanismo integral estamos diciendo el ser humano realmente es de alma y cuerpo, es de carne y hueso. Y por lo tanto es importante educar para una visión integral del ser humano y no para una misión pragmática, utilitarista y procedimental. Las competencias, por muy europeas que sean, suponen un modelo pedagógico de carácter instrumental donde el alumno va a ser el trabajador perfecto, el ciudadano perfecto, el usuario perfecto, pero la persona vacía. Nosotros estamos preocupados porque sea una persona llena, un buen ciudadano, un buen usuario, un buen consumidor, pero en el fondo tiene que haber algo, tiene que haber sujeto, tiene que haber persona, tiene que haber algo. Y ahora el sistema educativo de las competencias se ha olvidado de la subjetividad que sujeta. Y nuestra tarea como profesor de religión muchas veces es simplemente recordar que si no hay sujeto, si no hay persona, realmente de qué va a haber capacidad. Bien, por lo tanto, el tema del pacto educativo es clave. Aquí hay no voy a leer el texto, lo tienen ahí, hay un trabajo importante que es de Víctor Pérez Díaz sobre lo que podríamos llamar el papel de la cultura en esta galaxia digital, en esta sociedad digital. El trabajo lo llama Faros en la niebla. Y él dice, a pesar de la secularización, a pesar de lo que está sucediendo, a pesar del mundo tal y como se está planteando, realmente la religiosidad es un elemento estructural con el cual hay que contar. Y la religión va a ser un elemento clave para poder entender esta situación, de tal forma que el profesor en el área, o sea, el área de religión, la estructura académica de la enseñanza de la religión en la escuela está vinculada a esa necesidad de construir educativamente faros en la niebla, faros en la tormenta. Es decir, realmente, aunque la cultura, aunque el tipo de civilización en el que nos encontremos, realmente Víctor Pérez Díaz plantea en ese trabajo eso. Segunda tormenta, la tormenta de la neutralidad. Esta mañana el primer ponente ha hablado de que las administraciones públicas tienen que ser neutrales. Yo no sé si conocen a algún director provincial de administración educativa que sea neutral. ¿Algún inspector que sea neutral? Las administraciones públicas, esto es importante, es decir, una cosa es que el Estado tenga que ser neutral, pero luego las administraciones públicas realmente van a tener que gestionar los pocos recursos que tienen y tendrán que buscar un equilibrio. Y por lo tanto tendrán que mojarse en una dirección u otra, conceder una plaza u otra, aprobar el concierto o no, incrementar la ratio de este centro o no. Es decir, realmente no podemos comulgar con las ruedas de molino de la neutralidad. ¿Por qué? Pues porque en realidad a veces se nos hace ver que el Estado, la administración pública es neutral. Mire usted, no. Las administraciones públicas y el Estado son cuestiones distintas. El Estado, con su Constitución, pues realmente tiene que garantizar la neutralidad de los poderes públicos y demás. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Realmente hay distintas concepciones antropológicas en juego y el artículo 1.1 de la Constitución habla del pluralismo y no solo del monismo. Claro, a muchos abogados del Estado o jueces o fiscales les interesaría que hubiera un único modo de pensar. Claro, administrativamente hay que regular la pluralidad y esa regulación administrativa exige realmente desvelar el tema de la neutralidad y hacer ver que en realidad ni la matemática, ni la física, ni la enseñanza puede ser neutral. Entonces, el profesor de religión lo que intenta hacer ver muchas veces desde el punto de vista epistemológico y en el currículum también hay que mostrarlo, y es el hecho de que hay visiones o cosmovisiones antropológicas
distintas y que las administraciones públicas no están al margen de esas cosmovisiones, sino que tienen que equilibrar. Y por lo tanto, que no nos vendan el tema de la neutralidad del Estado y las administraciones públicas, porque es como decirnos, bueno, es que los bancos son neutrales con respecto a sus clientes, eso no se lo cree nadie. Pero es que, y esto es importante, en el tema de la inteligencia artificial, cuando uno empieza a trabajar y se mete en el tema de los algoritmos y cómo se hacen los algoritmos, realmente supongo que conocerán y habrán oído hablar de los sesgos algorítmicos. Es decir, hay algoritmos que seleccionan personas. Claro, esos han sido entrenados para seleccionar de una determinada forma. Y con el paso de tiempo reproducen los errores de quien los ha entrenado. Entonces, es importante darnos cuenta que desde el punto de vista cultural, el positivismo científico, la globalización y la digitalización intentan hacernos ver que el modelo de sociedad es un modelo de sociedad capaz de funcionar sin seres humanos, sin sujetos. Entonces, hay que distinguir la neutralidad de determinados poderes públicos y lo que podríamos llamar esa pluralidad cosmovisional importante. Por lo tanto, la religiosidad introduce este factor cosmovisional, este hecho de que el ser humano no es un simple ciudadano, sino es alguien de carne y hueso. En la inteligencia artificial y en los planteamientos del poshumanismo, realmente lo ideal sería que todo fuera neutral y que fuéramos eternos y que fuéramos permanentemente jóvenes y que nuestro cerebro pudiera clonarse desde el punto de vista digital y que no nos muriéramos. Pero en realidad eso es realmente partir de este paradigma realmente tecnocientífico, excesivamente positivista, construido al margen de las tradiciones. Aquí hay una cuestión clave. Y es, nosotros vamos a utilizar las competencias para educar en la virtud. ¿Por qué estar en contra de las competencias? Con independencia de que la Unión Europea nos obligue a organizar nuestro currículum en competencias, nosotros podemos organizar nuestro currículum en competencias, pero tenemos que saber que lo que podríamos llamar el marco competencial es el resultado, es la expresión de un modo utilitarista, instrumental, de organizar el conocimiento, donde lo realmente importante de una reforma educativa es crear un ciudadano productivo. No hay una pregunta por el tipo de persona. Ahí es donde estamos nosotros. A nosotros nos preocupa el tipo de virtud, la educación para las virtudes, recuperar las virtudes cívicas y las virtudes teológicas, porque en realidad va a ser una herramienta, entendedme la expresión, que nos une con nuestra tradición, que nos lanza al futuro y algo que va a ser clave. Y es, no hay democracia sin virtudes cívicas. Y por lo tanto, podrá haber, es decir, los regímenes políticos podrán gestionarse con competencias. En China, todos son súper mega competentes. Lo que caracteriza a la cultura china, ¿qué es? Competitividad, competencia, racionalidad, eficiencia. ¿Nosotros no vamos por ahí? Al menos creo que no debemos ir por ahí. Entonces es importante darnos cuenta de que el futuro de la democracia está vinculado al futuro de la clase de religión. ¿Por qué? Pues porque la religiosidad vivida en serio permite realmente criticar al poder, mejorar el poder, promover los derechos humanos y trabajar por los derechos humanos y trabajar en una dirección de ética política y de ética pública, que no es una ética política, donde las virtudes cívicas son estructurales. Léanse, por favor, la Fratelli Tutti. Tendría que ser, ningún profesor de religión tendría la venia docendi si no se examinara de la Fratelli Tutti. ¿Por qué? Pues porque el Papa lo dice claramente. El contexto de globalización, de localización, exige realmente trabajar con una mentalidad global, pero exige promover una de las virtudes fundamentales desde siempre, desde Aristóteles, Santo Tomás, Luis Vives, y es lo que podríamos llamar la virtud cívica, el compromiso ciudadano. Y por lo tanto,
en religión no educamos para la vida privada, no educamos para una espiritualidad privada, sino que educamos para la amistad cívica, para la densidad de las relaciones humanas y para unos valores vividos desde el corazón y no solo desde las manos. Entonces, esto es clave, vincular nuestro modelo educativo de enseñanza y estructura de la enseñanza de la religión a la virtud cívica, a la participación ciudadana, al sentido de pertenencia, a la calidad de la democracia y no a la calidad de la vida de partidos o de parlamentos. Esto es clave porque supone un horizonte mucho más amplio en el cual nos movemos y supone un horizonte en el que tenemos que trabajar. Por eso creo que vamos a aprovechar las competencias, vamos a instrumentalizar las competencias en esa dirección. ¿Cómo vamos a conseguir esto? En primer lugar, con un nuevo imperativo categórico, o si me apuran cartesiano, y es me desconecto, luego existo. Este libro es de un alumno mío que surgió de una conversación que tuvimos donde yo le dije, el nuevo imperativo ético es este, me desconecto, luego existo. Él tomó nota y lo publicó. Fíjense lo importante que es esto. Dirán, es una butad filosófica. Bueno, realmente lo difícil es saber gestionar la desconexión, desconectarse. Para poder conectarte internamente tienes que desconectarte externamente, tienes que aprender y gestionar esa desconexión. En segundo lugar, este es un trabajo, bueno, este es el momento de publicidad, es uno de mis libros, Educación y redes sociales, en el cual yo indico que es muy importante pasar de esa sociedad de cansancio de la información a descubrir la potencia del diálogo interior. La clase de religión tiene que ser un espacio privilegiado para, iba a decir las confesiones de San Agustín, para conocernos a nosotros mismos, para dialogar con nosotros mismos, para recuperar el elemento fundamental de la vida espiritual. Es decir, si nosotros no les hablamos a nuestros alumnos de espiritualidad, de la racionalidad de la espiritualidad, va a ser difícil que le hablen en sus familias, en la parroquia, que le hablen en otro tipo de espacios, y entonces nosotros tenemos que hacer ver que lo realmente importante del currículum no... O sea, fijaos, no sé si sois conscientes del lujazo de currículum y de competencias que tenéis en la religión. Es decir, si habéis visto el esquema, es un esquema absolutamente de película, pero claro, eso no se puede dar. Es decir, es poco realista, por lo tanto tenemos que seleccionar. Entonces, necesitamos aprovechar las pocas horas que tenemos de clase, desde infantil hasta el bachillerato, para trabajar en esta dirección, en la dirección del diálogo interior, en la dirección de frenar y hacer ver que hay un cansancio de información y, por lo tanto, la clase de religión puede suponer, podríamos decir, un respiro, una zona de confort, un espacio, podríamos decir, de desconexión. Forma parte de la publicidad y realmente aquí hay algo clave y es necesitamos aprovechar el poco tiempo que tenemos en clases de religión para promover unas entrañas solidarias. El objeto de la clase de religión es el análisis, el descubrimiento de una dimensión estructural, interior, que no aparece en otros espacios y que nos lleva a promover y a trabajar por lo que yo he llamado unas entrañas saludables. La cultura de la digitalización tiende a movernos, la cultura del consumo, la cultura de la sociedad líquida, la cultura en la que nos estamos moviendo habitualmente, es una cultura que promueve unas entrañas enfermizas. Todos acabamos siendo carne de terapeuta. Por lo tanto, es importante empezar a resistirnos a ello y promover unas entrañas saludables. ¿Por dónde empezar? En primer lugar, dándonos cuenta de que lo nuestro no es el entretenimiento, sino el intraatenimiento. A veces creemos que nuestra clase es mucho más eficiente, nuestros alumnos
van a ser mucho mejores si en realidad están más entretenidos. Una cosa es el estar entretenido, porque estar entretenido y el estar distraído pueden ser próximos. A nosotros nos interesa realmente el intraatenimiento, el descubrir ese mundo interior, es decir, trabajar esa dimensión de interioridad que no se trabaja en otras áreas de conocimiento. En segundo lugar, nosotros no estamos, es decir, en la clase de religión no trabaja con experiencias turísticas. El turista es aquel que ve muchas cosas pero no las degusta, no las disfruta. La experiencia de turista en la vida es distinta a la experiencia de peregrino. El peregrino no ve muchas cosas, pero las pocas que ve las ha pisado, las ha compartido, las ha relacionado con otros. Por lo tanto, realmente, turistas, peregrinos, y yo me atrevería a decir, juglares. Aquí falta otra columna, pero esa la desarrollaré cuando me vuelvan a invitar los de Jaén. Es decir, realmente, repito, la cultura actual es una cultura donde el turismo es importante. Los turistas consumen agendas, pero no ven las cosas, no disfrutan. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo importante desde el punto de vista cultural y lo importante de la religiosidad que nosotros mantenemos no es la cantidad de monumentos que se ven, sino esa capacidad de degustar como hacen los peregrinos. En tercer lugar, nuestra soledad no es una soledad gritona de aquellos que se ponen unos cascos, de que están todo el día encerrados en su habitación y el ruido, sino que en realidad nuestra soledad está vinculada con la poesía. La poesía es un elemento fundamental de la clase de religión. Nuestra actividad es poética. Hay veces que solo con una metáfora vamos a poder decir la experiencia de misterio que tenemos. Entonces, eso es importante, es decir, hay toda una tradición poética que hemos descuidado y que deberíamos recuperar, y hay que vincular la enseñanza de la religión a esta capacidad creativa, poética y apalabrada de la vida humana. Menos artefactos digitales y más degustación de esas metáforas. En cuarto lugar, realmente la religión no se alimenta de lo que podríamos llamar el cansancio de la información, sino ese saborear el conocimiento. En quinto lugar, realmente la sociedad digital, el contexto de la digitalización, tiende hacia la desvinculación. Recordemos, la palabra religión viene de religare y, por lo tanto, estructuralmente nuestra tarea es vincular, religar, no separar, unir. En este sentido, el profesor de religión, el área de religión, tiene que plantearse, como les decía, con esa tarea difícil, porque la cultura actual en las universidades sucede así, en los claustros sucede así. En realidad es muy difícil trabajar conjuntamente desde distintas áreas. Ahora bien, una nota a pie de página. Realmente, para poder construir estas entrañas solidarias o esta cultura entrañable en la que tenemos que movernos, la responsabilidad va a ser un elemento fundamental. Supongo que conocerán las iniciativas de aprendizaje-servicio. Entonces, cuando introducimos dinámicas de aprendizaje-servicio, realmente introducimos una lógica de la corresponsabilización, una lógica donde esta mañana el ponente hablaba de no era el ponente, era mi paisano, el arzobispo de Sevilla, hablaba de aprendizaje vicario. Nosotros lo llamamos educación no formal, educación fuera de la formalidad, y decimos realmente una cosa es la educación formal, otra es la no formal y otra es la extra. Es decir, en realidad todo es importante desde el punto de vista educativo y no solo aquello que está programado y evaluado. Hay un elemento clave, el profesor de religión, y es el profesor de religión no da una hora, no consume tiempo. Es decir, tenemos que ser conscientes de nuestra relación con el tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Nuestra asignatura tiene muy poco tiempo, pero tiene que ser un tiempo intenso. Y una cosa es consumir el tiempo y otra cosa es darse en el tiempo. Yo puedo dar una hora, pero la vocación del profesor de religión le lleva no a dar tiempo, sino a darse en el tiempo. Y por lo tanto, esto es antropológicamente muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad supone una experiencia
de crecimiento conjunto, supone una experiencia vocacional importante. ¿Por qué? Porque uno no solo da algo de mí, doy mi tiempo, doy mis horas. No. En la clase de religión se produce una experiencia fundamental y es la experiencia cuando tú miras a un alumno, cuando tienes a un grupo, cuando ves que están disfrutando los chavales en clase porque les estás explicando, podríamos decir, la tradición cultural y ven que la tradición cultural o el patrimonio es vivo, cuando les explicas las fiestas, cuando les explicas cualquier elemento de lo que podríamos llamar no solo el patrimonio, sino también el sentido de la vida, depende del área en la que nos movamos. Cuando les explicas en serio este elemento y este factor, te das cuenta de que lo importante en el profesor de religión no es dar tiempo, no es solo, es el darse en el tiempo y, por lo tanto, el profesor de religión no solo da de mí o das... No. En clase de religión se da de sí. Hay vestidos que no dan de sí. Hay pantalones que no dan de sí. Pues lo mismo sucede con las personas. El profesor de religión es alguien que tiene que dar de sí en clase. No solo da de mí, porque da un tiempo, sino que en realidad se mueve en ese factor y con ese factor profesional y vocacional que llamamos donación, generosidad, dar de sí. Esto se percibe fácilmente y, por lo tanto, las entrañas, en realidad, ese mensaje llega mucho más dentro que cualquier otro. Y ya para concluir, realmente, si educamos solo para las competencias, para el saber hacer, para aprobar selectividad, para tener nota y entrar en medicina o entrar en derecho, realmente la materia se agota en el presente. El profesor de religión no agota, es decir, aunque tengamos poco tiempo, realmente tenemos que ser conscientes de que en realidad nuestro tiempo no es solo el tiempo de las clases, sino que es un tiempo productivo, es un tiempo vinculado a la esperanza, vinculado al compromiso, vinculado a los compromisos antes, durante y después de clase. Fijaos que muchas veces el resto de profesores del claustro son reacios a entender la relación con el pueblo, la relación con la calle, la relación con los vecinos o con otras instituciones, y a veces la puerta privilegiada que un centro tiene para comunicarse con las instituciones de ese entorno social en el que se va a encontrar, va a ser el profesor de religión. Es decir, la enseñanza de la religión, el área de la religión, va a desempeñar ese papel privilegiado de cara a la formación y la construcción de esas entrañas solidarias. Nosotros, cuando planteamos el tema de la libertad en clase de religión y cuando transmitimos lo que significa la libertad dentro de la vida cristiana, dentro de la vida de la Iglesia y dentro de lo que llamamos la antropología cristiana, entendemos que la libertad solo se entiende como compromiso. Se entiende como vinculación, se entiende como compromiso, se entiende como religación y no se entiende como indiferencia, no se entiende como separación. Y, por lo tanto, en una cultura que habla epidérmicamente de la libertad, nosotros nos atrevemos a decir que la libertad está vinculada al compromiso. Y esto, antropológicamente, probablemente vamos a ser casi los únicos que lo vamos a defender desde el punto de vista educativo. Para concluir, hay una cuestión importante, como les decía, y es el tema de la atención. No me cansaré de decirles que frente a un currículum, ante un programa y a un tipo de cultura, repito, donde la aceleración es importante, donde las competencias digitales vienen pisando fuerte y donde no sabemos dónde nos va a llevar esta neutralidad de los procesos de digitalización, nosotros tenemos que, no digo que frenar, no digo que desacelerar, pero sí advertir que la aceleración supone la pregunta por el horizonte, supone preguntarnos hacia dónde vamos y supone algo que es muy importante, descubrir la responsabilidad de la atención y de la percepción en cerebros frágiles, en jóvenes vulnerables, y si algo nos han enseñado las neurociencias hoy es el valor de la plasticidad del cerebro y el hecho de que cuando cogemos, aunque sean solo 2 horas de religión en infantil hasta bachillerato, si tenemos la oportunidad, realmente hay una oportunidad desde el punto de vista neuronal, hay una oportunidad desde el punto de vista educativo para, como les decía, para trabajar en la atención. Y repito que el bien más escaso del futuro no es el dinero, no es el consumo podríamos decir, de otro tipo de recursos, sino que realmente la atención se va a convertir en elemento antropológico clave. Y, como les decía, no sé si lo he dicho al principio,
realmente hay un elemento, cuando hablamos de la enseñanza de la religión en esta recomposición del humanismo integral, en esta, podríamos decir, evaluación de la digitalización en la que nos encontramos, y es esta recuperación de la atención. Yo creo que el futuro de lo que podríamos llamar la esperanza, la posibilidad de ser faros en la niebla, la posibilidad de resistir a las tempestades en las que nos encontramos, va a depender de iniciar procesos. Ahí les he dejado 2 textos de la Fratelli Tutti, repito, 2 textos muy importantes del Papa Francisco, donde nos dice: es importante iniciar procesos. No tengamos miedo a iniciar procesos, por lo tanto, no tengamos miedo a cuestionar este tipo de aceleración digital y darnos cuenta que la algorética que él nos está pidiendo requiere la atención, requiere detenernos en la atención y requiere fundamentalmente, como les decía, el darnos cuenta de que la enseñanza de la religión, a pesar de lo que en la cultura aparente tengamos, y a pesar de que en nuestros claustros realmente nuestros compañeros no sean conscientes del valor que tiene, repito que estructuralmente y culturalmente la religiosidad va a ser un factor esencial. Concluyo, ahí les dejo el texto, no lo voy a leer, concluyo recordando que con independencia del programa que tengamos, que es muy amplio, con independencia del lujo, porque tenemos un lujo. No sé si han visto hay un... En la carpeta de SM había una reflexión sobre la clase de religión 3.0, realmente donde se glosa el currículum que tenemos de enseñanza de la religión. Es decir, es un currículum muy ambicioso, es probablemente de lo mejor con lo que vamos a contar. Es decir, los otros currículum de otras asignaturas no están tan trabajados como este y, por lo tanto, yo les aconsejo que lo lean, pero que lo lean en esta clave, en la clave de decir, no es una cuestión de cantidad, sino es una cuestión de calidad. Y en esa cuestión de calidad es importante ir a la base, ir a lo fundamental. El patrimonio histórico y artístico, Cáritas, Manos Unidas y las ONGs de la Iglesia solo se entienden desde el compromiso espiritual y desde esa, podríamos decir, interioridad y desde esas entrañas solidarias. Por lo tanto, nuestra tarea es fortalecer con las pocas horas que tenemos esas entrañas solidarias cuyo elemento fundamental y estructural, y que debemos trabajar en esa dirección, es la atención de nuestros alumnos. Yo ya he abusado demasiado de su atención y, por lo tanto, dejo aquí mi intervención. Muchas gracias. Sí. Bueno, don Agustín, muchas gracias pues, por darnos luz en este mundo acelerado de las nuevas tecnologías y, obviamente, decimos, construyamos una entraña saludable juntos. ¿Hay preguntas? ¿Ha llegado una pregunta? Sí. Nos dicen, si bien es cierto que las nuevas tecnologías suponen avances en la conexión y sobre todo un proceso en la globalización de la información, pregunto, ¿la educación de religión, de la enseñanza de religión, debería abstenerse del enjambre digital y propiciar el diálogo y la interioridad? No, yo creo que, es decir, probadlo todo y quedaros con lo bueno, nos decía San Pablo. Entonces, yo creo que es muy importante aprovechar las oportunidades que nos ofrecen los medios digitales, y lo que yo quiero hacer ver es este tipo de oportunidades que tenemos y este tipo de recursos, pues son un don que tenemos que aprovechar. Ahora bien, hay un elemento que es mucho más valioso, que no tiene precio, que es ese mundo interior, es esa interioridad. Nadie trabaja esa interioridad y nuestra responsabilidad es ese trabajo de esa interioridad, de ese diálogo interior, el ayudar a que nuestros alumnos puedan
dialogar consigo mismos, encontrarse consigo mismos. Es decir, en realidad, si no hay sujeto, ¿de qué nos vale un consumidor que no es responsable? ¿De qué nos vale un usuario que no es responsable? ¿De qué nos vale un ciudadano si debajo no hay una persona? Entonces, nuestra tarea está en ese núcleo, en ese corazón de la ciudadanía. Es decir, lo nuestro no es el activismo, la acción, sino el corazón del que nace la práctica ciudadana. Entonces, los recursos digitales, bienvenidos sean, pero claro, aquí perdonadme la expresión, un profesor, un compañero, cuando hace unos años, supongo que os acordaréis, cuando la religión, en bachillerato teníamos los 3 años de ética y 3 años de religión, quien no hacía ética hacía religión, en aquella época prehistórica, y realmente decía, no, el profesor de religión o el profesor de ética, porque al fin y al cabo pues se planteaban como dos Marías, en realidad lo que hacen es poner películas en clase, poner vídeos y estar entretenidos, y entonces lo que hacen es educación pornográfica. Por no dar clase hace cualquier cosa. Así es. Entonces, ojo, porque los recursos son importantes, pero el encuentro, la experiencia del encuentro, hacer ver que esa dimensión de interioridad es estructural, en cada nivel es distinto. No es lo mismo en infantil que en bachillerato, pero tan necesitados estamos de esa racionalidad y frialdad en la que hay que plantear la espiritualidad. Fíjense que si nosotros en nuestra clase de religión no racionalizamos, no reflexionamos sobre esa espiritualidad, puede venir cualquier vendedor de crecepelos y llevarse a nuestros hijos. Porque somos animales de irrealidades, necesitamos sentido y, por lo tanto, a veces el triunfo de las sectas, el triunfo de otro tipo de religiones está vinculado a ese tipo de ofertas de sentido que nosotros no hemos sabido articular. Por lo tanto, es importante ser conscientes de ese hecho. Muy bien.